Bienvenidos a la Escuela Bíblica de YouTube. Estamos a 20 de febrero del 2024 y en esta Escuela Bíblica de hoy vamos a estudiar un pasaje muy importante que ha sido pervertido, que ha sido deformado, que ha sido retorcido dentro de la cristiandad satánica, de la cristiandad apóstata, sea la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, como las llamadas iglesias evangélicas o evangelocas, como yo la llamo. Y es el pasaje que encontramos aquí en el libro del Apocalipsis. Abrid vuestras Biblias. Como siempre, la versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. El pasaje se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a leer los versos 9 al 11. Poner atención. Es un texto que siempre es citado por estas iglesias falsas y apóstatas para enseñar la doctrina antibíblica, la doctrina diabólica y perversa de la inmortalidad del alma, de que el alma no muere, de que cuando morimos pues seguimos vivos. Los creyentes, los cristianos verdaderos dicen que vamos al cielo cuando morimos y que seguimos existiendo ahí en el cielo. Y eso es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, como vamos a ver. Bien, pues abrir vuestras Biblias en el capítulo 6 del Apocalipsis. Vamos a leer a partir del verso 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, observad bien, vi debajo del altar las almas de los degollados, que les habían rajado el cuello, se habían cortado la cabeza. Está hablando de santos, evidentemente. Vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Este testimonio es el testimonio de Jesucristo, que es el propio libro del Apocalipsis. Es decir, fueron martirizados, fueron degollados por predicar el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo. Esto lo vamos a ver luego. Pues aquí lo que Juan vio en visión profética, una visión simbólica evidentemente, los vio debajo del altar, vio las almas de los degollados. Bien, este es el texto típico que siempre citan estas iglesias para decir que los santos muertos aquí se les describe como en el cielo, están vivos en el cielo. Y yo pregunto, fijaos bien, aquí dijo el apóstol Juan que él vio a estos santos, a estas almas de los degollados. ¿Los vio en el cielo? ¿Dice el texto que los vio en el cielo? ¿Dónde dice que los vio? Dice que los vio debajo del altar. Es una visión simbólica, no es una visión literal. Los vio debajo del altar, no dice que los vio en el cielo, porque si estos santos muertos estuvieran en el cielo, pues el texto bíblico diría: vi en el cielo las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. ¿De acuerdo? Bueno, estoy leyendo aquí en la Biblia de Jerusalén, disculpad, vámonos a la versión Reina Valera de 1960. Pero bueno, más o menos viene a decir lo mismo. Dice que vio, y oía uno, vámonos al verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Realmente el texto griego lo que dice, como muy bien lo ha traducido la Biblia de Jerusalén, vi los que habían sido degollados, es decir, les habían matado por medio del degollamiento. Habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Repito, Juan no los vio en el cielo, dice que los vio bajo el altar. Estar debajo del altar no es estar en el cielo, señores. Repito, estar debajo del altar, un altar de sacrificios, no es estar en el cielo. En el cielo no existe ningún altar de sacrificios. En el cielo no existe ningún altar de sacrificios, por lo tanto no estaban en el cielo las almas de estos santos mártires. Dice que vio las almas. ¿Qué es el alma? Porque en las iglesias, la iglesia católica, esta iglesia satánica, así como en las hijas de la gran ramera de Roma, que son las mal llamadas iglesias evangélicas, los evangelocos, dice que esto significa que el alma es inmortal y que cuando morimos vamos al cielo. Esto no lo dice
el texto bíblico por ninguna parte. Dice en primer lugar que Juan los vio debajo del altar, no dice que los vio en el cielo, y en segundo lugar habla de las almas de los que habían sido muertos, es decir, las personas. Mirad, en la Biblia el alma es la persona. Las almas son las personas, como cuando vamos por la calle y decimos, no he visto ningún alma por la calle, no hemos visto ninguna persona. O si nos vamos a Génesis, el libro del Génesis, capítulo 2, verso 7, dice que el Señor Jesús bajó a la tierra, hizo el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, esta energía, y Adán se convirtió en un alma viviente, o en un ser viviente, como dicen otras versiones. Génesis 2:7. Adán era un alma viviente, era una persona viva, ¿de acuerdo? Eso es el alma. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan? Que simbólicamente vio a estas personas, a estos santos mártires, a estas almas, los vio debajo del altar, habían sido muertos, fijaos, dice que estaban muertos, no dice que estaban vivos en el cielo, estaban muertos, habían sido muertos, lo dice bien clarito, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ya hemos visto que el testimonio que tenían es el testimonio de Jesucristo, que es el propio libro del Apocalipsis. Habían sido muertos por enseñar, por predicar el libro del Apocalipsis, esta revelación que encontramos, esta revelación de Jesucristo, esta revelación profética que encontramos en este libro. Verso 10. Dice que estas almas de los que habían sido muertos clamando a gran voz, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Recordad, estos santos estaban muertos, habían sido degollados, y se les representa aquí clamando a Dios por justicia. Evidentemente, exactamente lo mismo que leemos en el libro del Génesis. Le dijo el Señor Jehová, le dijo a Caín, Caín había asesinado a su hermano Abel, y dijo el Señor, le dice a Caín, la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel estaba muerto, ¿verdad? Pero simbólicamente su sangre, que había sido derramada en tierra, estaba clamando a Dios pidiendo justicia, pidiendo venganza, la venganza de Dios. Clamaba a Dios, exactamente la misma expresión que leemos aquí, que la sangre de estos santos mártires estaba clamando a Dios, aquí lo dice, y clamaban a gran voz. No significa que estuvieran en el cielo literalmente clamando a Dios, no, era la sangre de ellos, de estos santos mártires a los cuales habían degollado. Esa sangre, la sangre está la vida, dice la Biblia, porque la vida está en la sangre. Esa vida estaba clamando a Dios, simbólicamente pidiendo justicia y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son las que el Señor Jesús ha prometido a sus servidores, a los mártires, a su iglesia. Esto lo leemos, por ejemplo, en el capítulo 3 del Apocalipsis. Son las vestiduras blancas que van a tener cuando resuciten los santos de Dios, los santos mártires. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, es decir, que siguieran reposando, que siguieran muertos, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Y mirad lo que dice ahora, que también habían de ser muertos como ellos, que habían de ser muertos como ellos. Por lo tanto, yo pregunto, estos santos mártires que leemos aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis, ¿estaban vivos? ¿Estaban vivos o estaban muertos? Aquí lo dice, que estaban muertos, que habían de ser muertos como ellos. Estos santos de Dios, estos mártires, están muertos, no están vivos en el cielo. El texto bíblico, como ya he explicado, no dice por ninguna parte
que estuvieran, que Juan los viera vivos en el cielo. Los vio debajo del altar de sacrificios, indicando así que habían sido sacrificados. Su sangre había sido derramada en ese sacrificio, les habían degollado, y esa sangre de ellos estaba clamando a Dios, pidiendo justicia, exactamente igual que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, clamaba a Dios pidiendo justicia. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, dijo el Señor. Ahí lo puede leer en el libro del Génesis, en el capítulo 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa? Ya con esto termino este breve vídeo, esta escuela bíblica. Apocalipsis 6, versos 9 al 11. ¿Qué es lo que está enseñando este tremendo pasaje? Pues bien sencillo. Está enseñando que en el futuro va a venir una gran persecución contra los santos de Dios, contra la verdadera iglesia de Cristo. Serán martirizados, serán muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, el testimonio de Jesucristo. Esto lo vamos a ver ahora, como el testimonio de Jesucristo es el propio libro del Apocalipsis. Lo vais a ver ahora con estos textos que os voy a leer del Apocalipsis. Y simbólicamente pues estaban clamando a Dios, su sangre, igual que la sangre de Abel el justo, la sangre de ellos clamaba a Dios pidiendo venganza, pidiendo justicia. Y entonces se les dice que sigan reposando, es decir, que sigan muertos. Aquí lo dice bien clarito. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. Se les dice que descansasen, que siguieran reposando en el polvo de la tierra durante un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de los consiervos suyos, de sus hermanos en la fe, que también habían de ser muertos como ellos. Repito, estos santos mártires de ninguna manera están vivos en el cielo, sino que están muertos esperando la resurrección, porque lo dice bien claro que habrían de ser muertos, dice que también habían de ser muertos como ellos. Enseñar que los santos mártires de la Iglesia de Cristo están vivos en el cielo, gozando de las bienaventuranzas celestiales, es una mentira del diablo enseñada por todas las iglesias falsas y apóstatas, comenzando por la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, siguiendo por todas las iglesias falsas, evangelocas, protestantes, que enseñan la misma doctrina de demonios, la misma mentira. Cuando morimos, sencillamente volvemos al polvo de la tierra, como dijo el Señor. Porque polvo eres, le dice Adán, y al polvo volverás. Le estaba hablando a la persona de Adán. Nosotros volvemos al polvo, dejamos completamente de existir y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite, cuando Cristo venga en gloria y los santos resuciten en primer lugar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Volveremos a vivir y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera doctrina que ha sido rechazada, pisoteada por todas estas iglesias falsas de la cristiandad apóstata, como es la Iglesia Católica o las mal llamadas iglesias evangélicas, todas estas sectas evangelocas, mentirosas, miles y miles de falsos pastores, de falsos ministros de Cristo, predican esa espantosa doctrina de demonios que es la doctrina de la inmortalidad del alma. La Biblia enseña bien clarito que el alma muere, volvemos al polvo de la tierra, porque el alma es la persona, el ser viviente, como dice bien clarito Génesis 2:7. Y Adán se convirtió en un alma viviente. La persona muere, el alma muere, dejamos completamente de existir porque volvemos al polvo de la tierra, y volver al polvo de la tierra significa volver a la inexistencia total, al mismo estado de inexistencia que tenía, por ejemplo, Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde existía Adán antes de que el Señor lo creara del polvo de la tierra? ¿Dónde estaba? En ninguna parte, no existía, no vivía. Por lo tanto, volvemos a ese mismo estado de inexistencia completa cuando damos el último suspiro, cuando morimos. Volvemos al polvo de la tierra, lo dice el Señor bien claro en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Porque polvo eres y al polvo volverás. Y esto sucede cuando damos el último suspiro. Y la única esperanza que tenemos de vida
de vida después de la muerte es en la resurrección. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y antes de terminar, vamos a ver bien clarito cómo el testimonio de Jesucristo, este testimonio que tenían estos santos mártires por el cual fueron degollados, es el mismísimo libro del Apocalipsis, la revelación profética del Señor Jesucristo. Lo vamos a comprobar con las siguientes palabras. Abrid vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer el verso 10. Mirad. Yo, está hablando Juan, el apóstol Juan, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, a los pies de este ángel. Ahí estaba cometiendo una equivocación el apóstol Juan. A sus pies para adorarle. Y él, es decir, este ángel que le mostró estas visiones proféticas a Juan, me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, es decir, únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Nunca a Cristo el Cordero se ha adorado en el libro del Apocalipsis, sino solamente el Padre Celestial. Adora a Dios porque, fijaos, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿De qué profecía? De esta profecía que es el Apocalipsis, las palabras proféticas de este libro. Repito, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, del Apocalipsis. Por lo tanto, si estos santos mártires de Apocalipsis 6 fueron degollados, les cortaron de la cabeza por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, significa que los martirizaron, los asesinaron, los degollaron por causa de predicar el Apocalipsis, que es el testimonio de Jesucristo. Pero hay más pasajes. Mirad, por ejemplo, si nos vamos al siguiente texto del Apocalipsis, se enseña lo mismo. Abrid vuestras Biblias en Apocalipsis 20, verso 4, mirad lo que dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, las personas, de los que vi las almas de los decapitados o degollados por causa del testimonio de Jesús. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Son exactamente los mismos mencionados en Apocalipsis, el capítulo 6, versos 9 al 11, que hemos estado viendo. Lo que pasa es que aquí ya en el capítulo 20 se les ve resucitados. Cristo ya ha venido en gloria y estos santos mártires, estos santos de la Iglesia de Cristo, vuelven a vivir, resucitan. ¿De acuerdo? Los que habían sido muertos, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Lo veis? Son la Iglesia de Cristo que van a resucitar, van a volver a vivir y van a gobernar con Cristo sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años, ese milenio mencionado aquí en el capítulo 20 del Apocalipsis. ¿Quiénes? Los santos mártires, los que murieron fueron degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. El testimonio de Jesús, ya hemos visto, es el espíritu de la profecía, es decir, del Apocalipsis, pero hay más textos donde esto se dice bien clarito de forma, irrefutable. Si nos vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 22, abrir vuestras Biblias, Apocalipsis 22, verso 16, aquí está hablando el propio Señor Jesús, el mismísimo Señor Jesucristo, y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros, ¿qué dice aquí? Testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De las visiones proféticas, de la revelación que encontramos en el Apocalipsis. Lo dice bien claro Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y si nos vamos ahora al verso 20 de este mismo capítulo 22 del Apocalipsis, fijaos lo que dice. Apocalipsis, aquí lo tenéis, capítulo 22, verso 20. Está hablando Jesús y mirad. El que da testimonio de estas cosas, dice, es decir, Jesús, esto es lo que dice el Señor Jesucristo resucitado. Ciertamente vengo en breve. ¿Quién dice esto? El que da testimonio de estas cosas. ¿Quién fue el que dio este testimonio? ¿Cuál es? El testimonio de Jesucristo. Es el Apocalipsis. De estas cosas, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas está hablando aquí?
de dar testimonio de estas cosas, de las visiones proféticas que encontramos en el Apocalipsis. Jesús dio testimonio de estas cosas. El testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo, es el Apocalipsis. Y dice Jesús, ciertamente vengo en breve, o ciertamente vengo rápidamente, que es la correcta traducción. Él vendrá rápidamente, como un relámpago que cruza el cielo. Así como el relámpago cruza el cielo del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, será rápida, espectacular, resplandeciente. Por eso la traducción correcta es, ciertamente vengo rápido. No en breve, como lo ha traducido aquí erróneamente la Reina Valera. Es rápido, rápidamente, como un rayo, como un relámpago que cruza el cielo. Así será la venida gloriosa de Cristo. Ciertamente vengo rápido, amén, sí. Aquí ya responde Juan el apóstol. Amén, dice, sí, responde el apóstol Juan. Fijaos, esto lo que le dice Juan a Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Es el espíritu de la profecía. ¿Qué profecía? La profecía del libro del Apocalipsis. Y el que da testimonio de estas cosas, de esta revelación profética, que es Jesús, dice, ciertamente vengo rápidamente. El testimonio de Jesucristo es el propio libro del Apocalipsis. Estas palabras proféticas, la revelación de Jesucristo. En el futuro los verdaderos cristianos, los santos de Dios, los santos de la Iglesia de Cristo serán martirizados, serán perseguidos y serán degollados por causa de predicar el libro del Apocalipsis, por causa de predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Serán muertos por esta causa, por causa del testimonio de Jesucristo y por predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, hasta aquí esta escuela bíblica, para que veáis cómo las iglesias apóstatas y falsas han falsificado, han pervertido, malinterpretado y retorcido completamente lo que leemos en el capítulo 6 del Apocalipsis, versos 9 al 11. Las almas de estos santos mártires no se las ve por ninguna parte vivos en el cielo. Habían sido muertos y simbólicamente Juan los vio debajo del altar de sacrificio, porque su sangre había sido derramada. El alma está en la sangre, dice la Biblia, porque el alma está en la sangre, la vida está en la sangre. Su sangre había sido derramada en tierra y esa sangre simbólicamente estaba clamando a Dios, pidiendo justicia, pidiendo venganza, la venganza de Dios. Exactamente igual que la sangre de Abel el justo clamaba al Señor desde la tierra, clamaba a Dios. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Es exactamente la misma enseñanza que encontramos en el capítulo 6 del Apocalipsis. La sangre de estos santos mártires de la Iglesia de Cristo clama a Dios pidiendo venganza, pidiendo justicia. Y esa venganza vendrá sencillamente cuando el Señor Jesús venga en gloria y se vengue de la sangre derramada de los verdaderos cristianos, de los santos de la Iglesia. Mirad en la descripción de este vídeo, importantísimo, donde hay unos estudios bíblicos muy importantes escritos por mí, donde hablo, amplío este tema de forma muchísimo más amplia. Y si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like para que mucha más gente pues vea este vídeo de verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, comparte el vídeo, repito, para que más gente llegue al conocimiento que lleva a la vida eterna, tal como lo has escuchado en este vídeo. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.